Colombia en esas pruebas son un experimento que ha implementado el Estado colombiano durante 2 décadas. Ojalá que esos resultados tan malos sean analizados en la actualidad por el Estado y empecemos a establecer correctivos. Porque en la actualidad la mayoría de los gobiernos hablan mucho de invertir en educación, hablan mucho de educación, pero finalmente terminan haciendo una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la educación. Les voy a leer un fragmento de una ponencia que lastimosamente es muy larga y por esa razón no la voy a leer en este segmento del foro. Dice: nunca vi a esos gobiernos que prometieron revoluciones educativas empoderar en sus carteras a verdaderos estudiosos de la educación. Nunca les vi una preocupación seria por la pedagogía, ni la más mínima intención de pensar la educación al margen de las teorías de productividad. En cambio, sí les vi hacer verdaderas moles de concreto y pintorescos carnavales a la entrega de dádivas miserables, como si los problemas de la educación se solucionaran con un morral y 2 cuadernos. Es verdad que el deterioro moral de nuestro país terminó por socavar la función de la escuela, haciendo que ésta se convirtiera antes que nada en el espacio de materialización efectiva de los derechos del niño, una suerte de espacio en el que el niño se pone a salvo de los riesgos de la casa y la calle. Pero es importante analizar que cuando la escuela obedece solo a este fin, la educación termina por convertirse en un instrumento para la profundización de la inequidad, en una estrategia para el mantenimiento de la ignorancia dirigida con que se perpetúa la miseria. Los últimos gobiernos en Colombia parecen empeñados en confundir la función de la escuela, en hacer populismo con la educación, estrategia que conduce a 2 fines perversos. Por un lado, dan la sensación de ocuparse de la educación, que es el fundamento de todo desarrollo, y por el otro, flexibilizando el sistema, desautorizando el maestro y pauperizando la profesión docente, mantienen el statu quo que les permite concentrar en unos pocos el acceso a la verdadera educación, que no es desde ningún punto de vista esta educación masificada, carente de exigencia, en la que todo vale y en la que pareciera ser que lo único que importa es cumplir los estándares de un ministerio y unas secretarías cada vez más distantes de una reflexión seria en torno a la educación. La crisis actual, que ha llevado a Colombia a ocupar los últimos lugares en las pruebas internacionales de conocimiento, es en sí misma el producto de un experimento, el resultado de una experiencia metódica que por 2 décadas ha orientado la reflexión no hacia lo que entendemos por educar, sino hacia el costo financiero del ejercicio de educar. Sea pues enhorabuena que el Estado capitalice los resultados de esta investigación y sin angustias admita que el proyecto educativo de un Estado requiere antes que nada del concurso de los pensadores y profesionales que han dedicado su vida a las facultades de educación, que el Ministerio de Educación y sus secretarías deben estar en manos de pedagogos reconocidos, capaces de fijar verdaderas políticas educativas. Educar es tomarse en serio el asunto de la trascendencia. Es antes que nada un acto de amor y de respeto por el mañana, razón suficiente para no ser mezquinos, para soñar sin miedos e invertir sin reservas, para entender la educación como el fin más elevado de la cultura, que abre mundos, que humaniza y que libera. Muchas gracias. El sistema no puede pretender que, como ahora, los centros educativos sean una burbuja que protejan de todo. Señores, yo estoy segura de que si a mí me hubiesen enseñado a ser competente, si la exigencia y la disciplina en mis estudios no fuera una opción, sería 2 o 3 veces mejor de lo que soy ahora. Soy una estudiante que se ha formado por voluntad propia, que todas las decisiones que he tomado referente a mis estudios las hago porque yo sí sé que quiero. Pero todos sabemos que a un sistema como el nuestro no le interesa esto. Ante mis ojos es evidente el hecho de que la aristocracia burocrática, consumista, capitalista y privada, claro está, de nuestra nación no les sirven seres pensantes, les sirven son personas que trabajen bien y ganen poco. No pretendo decir que todo es malo, por supuesto que no,
Pero hay que ser sinceros. La inflación, la democracia, el petróleo, Wall Street, globalización, crecimiento, desarrollo, finanzas, el Banco Mundial, la mancomunidad, la deuda externa, la economía y todo el resto de ámbitos que no menciono no son un chiste. Son algo que trabaja día y noche, que rigen las leyes gubernamentales de las naciones del mundo, en las que, como bien dicho y mal aplicado, los pobladores, los ciudadanos, somos quienes mandan. Las personas mandan, we are the people. Somos las personas, somos quienes deberíamos sentirnos y apropiarnos de nuestro papel y saber que nosotros le hacemos el favor al Estado. Todo aquello que recibimos no debemos tomarlo como un favor, no. El poder es nuestro, la ciudad es nuestra, el dinero es nuestro y la economía es nuestra. ¿Acaso es tan difícil de ver? Yo por mi parte ruego a Dios me permita cumplir mi sueño y hacer mi carrera, y siento desolación al saber que necesitaré dinero que no tengo, que ni siquiera el ICETEX puede pagarme por completo. Es más, ¿cómo es posible que la educación superior sea privada? ¿Por qué hay que ser sinceros? Si para mi bien hay buenas o tal vez muy buenas universidades, pero ¿quién logra entrar? Además, ¿cómo es posible que genios, personas tan inteligentes y con tanta vocación deban pedir préstamos para luego desarrollar una función al servicio de la nación? Es el colmo. ¿Por qué tengo yo que pagar mi educación superior, cuésteme lo que me cueste, para pasar a ser una persona que aportará de igual forma al Estado? Incluyamos en estos todos y cada uno de los impuestos y veremos una notable suma de dinero. Porque además, si se es un profesional colombiano, puedes ejercer tu carrera aquí, en Colombia, y te toca lucharla todo el tiempo. Pero si viene un personaje graduado del exterior, aunque su universidad solo la conozca él mismo, ese es quien es recibido de la mejor forma, como si no hubiera suficientes profesionales nacionales para cumplir con los proyectos de nuestra nación. ¿En qué me ha fallado el sistema? En mucho. Si bien soy consciente de mi capacidad de decisión, argumentación y para defender mi posición, sé perfectamente que allá afuera hay alguien mucho mejor capacitado que yo esperándome y yo estaré lista para combatir porque sé. Yo soy capaz, pero este hecho no se lo debo al Estado, se lo debo a mis buenos educadores, porque mientras que Dios me acompaña, el Estado me abandona. Solo necesito la oportunidad para hacer lo que quiero y nunca morir a mis sueños. Siempre seguir. Gracias. Desde que nacemos estamos registrados como cualquier producto más. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso con la educación? Pues bueno, quizá uno de los mayores errores que tiene la educación es que al igual que la sociedad limita al ser humano a ser un número, la educación limita el conocimiento a un número. Es decir, usted lo califican en base a unos estándares previos dictados por un número. Un número dice si usted es inteligente o si no es inteligente, si va a ser un profesional o no va a ser un profesional. Y eso afecta mucho. ¿En qué sentido? Bueno, supongamos que usted quiere estudiar sistemas y maneja el tema, pero no maneja bien el tema de la química, entonces usted va a perder el año por química y no se va a poder graduar por química y no va a ser un profesional en sistemas por química, porque usted no cumplió la exigencia que el número de la química le plantea a usted para que usted pueda ser un profesional. Y entonces es ahí donde la educación presenta el segundo problema, y es la vocación. El estudiante debe tener vocación para lo que quiere estudiar, entonces el estudiante debe elegir lo que quiere estudiar, porque algunas materias le van a servir a ese estudiante más que otras. No estoy diciendo que algunos conocimientos no sirvan, pero obviamente unos conocimientos sí van a servir más que otros dependiendo del tipo de vida o de la profesión que quiera ejercer ese estudiante, porque no va a ser lo mismo un químico que un músico o un químico que un arquitecto. Eso no deberían ver las mismas materias, debería guiarse por la vocación, la educación. Los colegios diversificados tienen esta ventaja, y este modelo de los colegios como el INEM con media técnica es el sistema que se debería implantar en la educación, el sistema por vocación, enseñándoles lo que se le debe enseñar al estudiante y no lo que se le tiene que enseñar al estudiante, porque el sistema lo obliga a hacerlo. Pero ¿cuál es la otra desventaja que este sistema diversificado, que el sistema con media técnica plantea? Y es que en muchas ocasiones se le niega el cupo a ese estudiante, se le niega la opción a ese estudiante
de ejercer su vocación, obligándolo por defecto a entrar en una materia que él no quiere, que no le interesa o que no le sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos al número. Como no estoy en lo que quiero y como se me negó la opción de estudiar lo que yo quiero, simplemente cumplo mediocremente una exigencia, cumplo mediocremente un número que me deje pasar a un estudio superior, a estudiar lo que yo sí quiero con mi vocación, ya estudiando porque quiero y porque me gusta y no porque tengo que. Muchas gracias. El sistema educativo es, bajo mi consideración, la mejor manera que un ser humano puede inventar para tener un pueblo sumiso que solo produzca, no critique, conformista y en la actualidad consumista. ¿A qué se debe que opine de esta manera sobre nuestro sistema educativo? Empecemos por tomar en cuenta las prioridades del sistema que se pueden observar en la cantidad de horas de determinadas asignaturas, por lo que podemos decir que materias como matemáticas, las ciencias y los idiomas son las áreas principales, y aunque nos digan que cada materia tiene la misma importancia, no es posible evidenciar esto con hechos. Además, el sistema es un proceso absolutamente mecánico, industrializado, en el que somos tratados como máquinas productivas, en el que nos enseñan exclusivamente a obedecer por medio de trabajos y tareas que no demuestran nuestros conocimientos, solo nuestra responsabilidad. Es gracias a esto que las áreas principales son las ya mencionadas. Sin embargo, viene otra cosa a nuestra mente. Como seres humanos, nuestra única igualdad es conceptual en derechos y libertades, por lo que podemos decir que somos buenos para determinadas cosas y no tanto para otras. Entonces, ¿por qué no podemos tener la posibilidad de seleccionar las asignaturas que deseamos ver? Existe una escuela como Summerhill, fundada en 1928 por A.S. Neal, que ha sido capaz de graduar reconocidas personas inglesas. Allí, los estudiantes no solo seleccionan las materias que desean ver, también seleccionan las reglas de la institución, por lo que algunos pensarían, ¿no desciende esta escuela en la anarquía? Falso. El estudiante, aunque no seleccione materias, empieza a sentir curiosidad por determinadas cosas y a partir de allí se guía laboralmente desde pequeño. Con respecto a las reglas, como el contrato social, para conservar ciertas libertades, los estudiantes ponen reglas adecuadas y así mantienen una convivencia como sociedad organizada. Ahora bien, si esta manera de educar es tan buena, ¿por qué no se implementa de manera masiva? Porque genera personas críticas, capaces de pensar, líderes con la iniciativa de abrirle los ojos a un pueblo como el colombiano. Y en un sistema como el nuestro, contadas son las veces que aparece una persona de este tipo. Y cuando es detectada, hasta los que pretenden ser sus partidarios lo asesinan, como nos ocurrió con Jorge Eliezer Gaitán, Jaime Garzón, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo Osa, entre otros. Otro aspecto que preocupa aún más, muchos estudiantes se levantan quejándose porque tienen que ir a la escuela. Lo peor de esto es que el profesor hace lo mismo, y es allí cuando nos damos cuenta que ninguno de nosotros está conforme con la manera como se enseña, pero nos dicen que pelear contra un sistema es imposible. Imposible si es solo una persona, pero si muchos están inconformes no tiene por qué haber problema alguno. El poder de los gobernantes desde el inicio de los tiempos lo ha dado el pueblo, porque ahora no. Pero preguntémonos otra cosa, ¿de qué sirve que durante X horas les exponga todos los aspectos negativos de un sistema del que aún hacemos parte? Gracias a esta pregunta les brindaré las opciones que poseen ante el sistema educativo actual. Opción 1. Sea usted sumiso. Permita que el Estado le lave el cerebro para que siga votando por las mismas personas que poseen las empresas que obtienen el dinero de los ingresos del Estado. Consuma, produzca, siendo un absoluto borrego, su gobernante se lo agradecerá. Opción 2. Permanezca en el límite con lo que el Estado quiere que sea. De esta manera, tiene usted el control de su vida y se hace un ser crítico, pero manteniéndose al límite también de las acciones contra nuestro sistema educativo por lo riesgoso que es. Opción 3. Sea usted el líder del sistema, escale dentro de él, con la ayuda de este inconforme pueblo y mejore la educación por la que tanto penamos. Algunos se preguntarán, si yo logré pasar por el mismo sistema, ¿por qué las siguientes generaciones no serán capaces? Sería como decir, si a mí me secuestraron, ¿por qué no le hacen lo mismo al resto de la población humana? No esperen un líder o alguien que tome la opción 3. Sean ustedes las personas que lideren a este condenado pueblo. Colombia. Para empezar, en Colombia quedó de últimos en las pruebas PISA. En los últimos años hemos fracasado gravemente en dichas pruebas. Pero para entrar en lo que piensan los jóvenes sobre la educación y de las acciones que está tomando el Estado para mejorarla. Es decir, que por ejemplo, la ampliación de la jornada. Pero la ampliación de la jornada no funcionará si no también se mejora la calidad de los profesores y de la educación que se nos da. Pero hay que aceptar que en la educación influimos todos.
muchas personas, no solo una. Los padres nos deben apoyar, decirnos que vamos a ser el futuro del país, que tenemos que ir a estudiar para bien de nosotros, para ser personas capacitadas, con conocimientos que podemos ayudar a los demás. El gobierno nos tiene que ayudar, ellos tienen los recursos necesarios para mejorar las escuelas, para pagarle más a los profesores, valorar su trabajo de enseñamiento. Y los profesores, hay muchos profesores que simplemente van a enseñar una teoría, hay otros que van a de verdad a enseñar, a dejar un conocimiento para siempre en el estudiante. Y obviamente nosotros los estudiantes que debemos prestar atención y buscar desear estudiar, aprender para cambiar el país, para cambiar todo, porque es que la educación es la base del país. Si hay buena educación, hay buenos trabajadores, hay trabajadores capacitados para cambiar el país. Pero volviendo a los profesores, que son las personas que nos guían por nuestros años de escuela, que nos soportan, que nos ayudan cuando lo necesitamos. Pero la licenciatura se ha convertido en un juego, como en juego o negocio. Cuando se enseñaba por vocación, se amaba ir al colegio y enseñarle a los estudiantes cosas que ellos no conocían, para practicarlas en la vida, para enseñárselas a sus hijos, a sus conocidos. Pero ahora simplemente se va a enseñar una teoría que no se va a poder practicar más adelante, que simplemente A más B es igual a B. Pero no, si nos las enseñan con otros números, los vamos a confundir. Pero todavía hay profesores que enseñan de verdad, que aman los estudiantes, que aman lo que saben. Esos profesores son los que necesita Colombia, porque esos es los héroes de la patria. Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello mundo del arte y del saber. Lo dijo un gran filósofo. Y antes de darle mi ponencia, les quiero leer un fragmento de un libro. La carga más pesada nos destroza, somos derribados por ella, nos aplasta contra la tierra, pero en la poesía amatoria de todas las épocas, la mujer desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga, más a ras de la tierra estará nuestra vida, más real y más verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuele hacia lo alto, se distancie de su ser terreno, se distancie de su vida en la tierra, que sea real solo a medias, y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿La levedad o el peso? Espero que les haya gustado y ahora comenzaré con mi ponencia. ¿Por qué los jóvenes estudiamos? Bien sabemos que el estudio es un derecho que todos los jóvenes tenemos, al igual que conocer la información que deseamos. Pero, ¿realmente quiénes aprovechan ese derecho? ¿Por qué no sacan fruto de ese beneficio? Y sobre todo, ¿por qué está esa mala calidad de vida? A los jóvenes nos inculcan el pensamiento de que si estudiamos, nuestra vida estará solucionada. Que nuestra vida estará solucionada y con un cartón de bachiller tendremos un trabajo para vivir el resto de nuestras vidas. Pero no es así. Para poder tener un trabajo hoy en día se necesita más que un cartón de bachiller. Se necesita también una especialización o algún tipo de certificado que diga que sí se está capacitado para realizar un trabajo, así sea como aseador en algún lugar público o algo parecido. En cambio, los jóvenes que desean tener un trabajo exitoso, en el que ganen mucho dinero o lo que deseen tener, necesitan tener un estudio superior o ser los mejores para obtener un trabajo al momento de graduarse. El estudio es el único medio que tiene la juventud actual para cumplir sus sueños y obtener su realización personal, aunque existan personas que salen de sus estudios hoy en día y son dueños de las compañías más exitosas del mundo. Aunque esta es una realidad en nuestra época y para nosotros, esa es una posibilidad muy insignificante, casi nula de poder lograr eso. Ahora, todos los jóvenes tienen las mismas facilidades y capacidades de tener una buena educación. Todos los jóvenes tienen la capacidad. Lo único que varía es el querer estudiar y el aprovechamiento de los recursos.
El joven puede ser uno de los estudiantes más inteligentes, de los más pudientes, pero si ese muchacho no quiere estudiar, no estudiará. Y nadie podrá hacer que el chico estudie. Y si lo hace, el chico le cogerá fastidio al estudio y con menos ganas va a estudiar. Pero estos no son los únicos factores que causen la ausencia del estudio en los jóvenes. También está la accesibilidad a los centros educativos y a las fuentes de información. Hay muchos niños que tienen que atravesar caminos peligrosos por varias horas para poder llegar a su colegio o para poder ir a una biblioteca. Y por el miedo a los grupos al margen de la ley, dejan de asistir a clase o paran de suministrarse información extra. Pero ya es un dilema, ya surge un dilema. Si hay niños que arriesgan su vida diariamente para poder asistir a clase, ¿por qué hay personas que asisten a un centro educativo para hacer otras cosas completamente diferentes a estudiar y aprender? ¿Qué dirán las personas con dificultades para estudiar sobre esta realidad? Es algo ilógico. Las personas que no tienen la facilidad valoran más el estudio a comparación de las personas que tienen todas las facilidades para ser los mejores. Anteriormente, estudiar era visto como una bendición y una oportunidad supremamente gigante, porque la educación era algo que muy pocas personas podían lograr. Y aparte de eso, las personas que se graduaban de sus estudios era como si ya le estuvieran guardando su puesto en una empresa, porque eran pocos los que se graduaban. En cambio, hoy hay que luchar en conocimiento con miles de personas para lograr un puesto en alguna empresa. Aparte de eso, aparte de tener los estudios más especializados sobre la profesión que se va a desempeñar. El joven en el momento de su juventud no necesita obligatoriamente sus estudios, los comienza a necesitar en el momento en el que los aplica a su vida cotidiana, ya sea trabajando o estudiando algo más avanzado. Muchos jóvenes se preocupan sobre su vida actual, solamente piensan en disfrutar la juventud y por ello ponen el estudio a un lado para poderse dedicar de lleno a su vida social. Pero en el futuro ese cambio de prioridades afectará al joven, porque perderá conocimientos que necesitará y que ya no podrá aprenderlos como lo pudo haber hecho en su juventud. Somos jóvenes, los cuales nos estamos desarrollando en un entorno corrompido, mediocre y facilista. Deseamos que todo nos llegue sin hacer ningún esfuerzo. Deseamos aprender únicamente lo que queremos, pero no lo podemos hacer, ya que para poder conocer algo, antes debemos conocer una teoría que lo argumente. A los jóvenes nos faltan muchas cosas que podamos aprovechar, todos los beneficios que el estudio nos brinda para que en el futuro podamos ser unas personas realizadas y con más proyectos en mente, los cuales sabemos que podemos cumplir. Mi ponencia no es más que todo, no es criticando el sistema educativo, porque estar criticando algo de lo que uno forma, de lo que uno es parte y está a gusto con él, es algo hipócrita, es algo que no tiene fundamentos, que no tiene razón de ser. Por eso mi ponencia es más que todo sobre qué es lo que pasa entre nosotros los jóvenes, qué es lo que nos pasa y por qué es que seguimos en las mismas y por qué no mejoramos aún. Muchas gracias. Permite que la juventud haya un sistema de principios que los identifiquen como ciudadanos y sociedad. La educación permite manifestar nuestra personalidad ante los demás. En el estudio, en el trabajo, nos da cierta disposición a realizar ciertas actividades, preferir determinados ambientes y tomar una actitud comprometida a la sociedad que se vive. La educación es una ayuda, ofrece una guía y prepara para abordar un contexto laboral. Esta posibilita al ciudadano reconocer su máximo, proporciona claridad para que el individuo dé sentido y aproveche sus facultades para que pueda hacer de ellas algo productivo. Además, engrosa las habilidades en un tema o materia. La educación aborda varios temas de interés que son necesarios para el avance social. Cada persona tiene capacidades individuales, cierta comodidad de aprender temas distintos. Forja en la ciudadanía cierto carácter. Bueno, yo lo que pretendo no es leerles todo esto, porque yo sé que a ustedes no les interesa, ¿cierto?
Lo que quiero pretender con este escrito es exponerles a ustedes la importancia que tiene la educación. La educación nos ayuda a formarnos como personas. Cada persona tiene una capacidad diferente que va engordando a medida de los años de estudio para hacer de esta capacidad algo importante en un ámbito laboral. Cada uno de nosotros posee unas capacidades que pues, nos van a hacer avanzar en ámbitos distintos. En fin, la educación también nos permite descubrir quiénes somos o para dónde vamos y por ende es que definimos en qué vamos a trabajar en un futuro. Nosotros con la educación es una herramienta que nos permite movernos para no hundirnos y quedarnos quietos a un lado. Muchas gracias. Como adolescentes estamos en la presión de crecer como personas, de permitir que nos inculquen una gran variedad de valores, de formar nuestra moral, ya que estamos en la etapa decisiva para definir lo que somos y convertirnos en fin de cuentas en ciudadanos, también respetables adultos que vivan activamente en sociedad y que jueguen una parte importante del medio, expresándonos en una convivencia sana. Para llegar a estos objetivos coincido con todo aquello que consideren indispensable una formación de persona basada en su desarrollo humano, fundamentado en el principio de que el hombre es un ser capaz de ser mejor para el bienestar suyo y el de los demás. Considero que el origen de todo eso es desarrollar nuestro papel como humanos, aunque realmente nos falte desempeñar el concepto de humanidad, aunque este no esté ligado a que seamos jóvenes o no. En ninguna etapa de nuestra existencia nos enseñan a ser humanos, no nos educan para ello, aunque como ya lo dije anteriormente, siempre estemos presionados con los valores y la moral que tanto como en nuestra educación académica, formación familiar y social nos han inculcado. No existe como tal una forma u parámetro para enseñar la importancia de ser humano. Hace algún tiempo escuché lo siguiente: ¿de qué sirve tener tantos conocimientos generales como lo son las matemáticas, ciencias, idiomas, entre otros, si no se sabe ser humano? Este realmente es el punto central de absolutamente todo. En una sociedad tan agitada, corrompida y narcisista como la nuestra, se nos olvidó ser humanos y más que eso, se olvidó inculcar eso en las generaciones futuras. Lo repito, ¿cuál es el sentido? Pondré como ejemplo la idea de un respetable doctor, respetable en el contexto de que su profesión la desarrolla correctamente, trabaja en X hospital, en la sala de urgencias llega X persona, una persona que necesita ser atendida con rapidez, ya que fue afectado por una bala perdida. Pero en el momento de salvar esa vida, el doctor se defiende en un minuto a pensar si tal vez esa persona tiene el suficiente dinero para pagar los servicios que él presenta, ya que no tiene XPS. Al darse cuenta de que no es así, aunque esté en sus manos, decide que ya no es problema de él y decide no hacer nada al respecto de la vida de aquella persona. No puede poner en duda que el doctor debe ser bueno en su profesión. Tampoco es propiamente un asesino, así que su moral no se ha deteriorado. Su ética sigue intacta, porque para él su política estaba clara: ganar dinero, y pues su educación académica y familiar seguramente inculcó uno que otro valor, pero aquel acontecimiento pone a pensar: ¿y su humanidad? ¿Qué tipo de existente es capaz de dejar sola a una persona por tal circunstancia? Y tenemos el cinismo de seguir llamándonos seres humanos. Hay una delgada línea entre tener una moral, valores definidos y desempeñar una ética con el concepto de ser humano, aunque existe la posibilidad que vayan de la mano. Claramente el concepto de humanidad va mucho más allá. Pasamos aproximadamente 40 semanas del año recibiendo diferentes clases que nos educan, claro está, en diferentes ámbitos y modalidades. Todos estos conocimientos los necesitamos, no niego la idea, pero un joven, sin importar si es un niño o adolescente, antes de esas miles de horas de matemáticas, montes horas de diferentes ciencias y uno que otro idioma, se debe llegar al punto, a la idea del concepto de humano, tenerlo claro y desarrollarlo en su diario vivir, inculcarlo, ya que la juventud es el futuro y necesitamos verdaderos humanos en él. La educación para los jóvenes. Hoy en día vivimos algo bastante extraño a comparación con tiempos antiguos, y es que ahora a los estudiantes se les hace bastante aburrido el hecho de tener que asistir al colegio, ya que lo ven como algo innecesario. Muchos educadores y directivos de varias instituciones buscan hallar la manera más didáctica para enseñarles, porque tal vez así se diviertan aprendiendo, y lo cual les puede generar amor por el estudio.
A veces estos jóvenes no se dan cuenta de que si no estudian, los que sufrirían las consecuencias son ellos mismos. Al profesor de matemáticas no le van a pagar menos si el estudiante no pasó el año, no le pagarán menos si el estudiante se retira. Muchos ven innecesario el hecho de tener que estudiar, pero no saben que todo tiene que seguir un proceso. Por ejemplo, para llegar a un buen trabajo con un buen puesto, se requiere que la persona que quiera conseguirlo haya terminado todo su bachiller. Y para eso tuvo que haber estudiado en preescolar, después la primaria completa y luego el bachillerato completo. Y al llegar a la universidad, escoger su carrera, lo que definirá su futuro, y en ese tiene muchas maneras de especializarse, escoger una profundización como alguna maestría o algún doctorado, para así conseguir un mejor puesto y desempeñar una mejor labor con más lucro de por medio. Somos buenos estudiantes y a veces somos tan débiles que ni nosotros mismos nos habríamos llegado a imaginar que llegaríamos hasta esas instancias. Nos dejamos vender la imagen de que todo lo que hacemos en el momento está mal hecho, que nos estamos dejando gastar el tiempo en cosas que podríamos utilizar mejor. Nos muestran que la educación es algo innecesario, pero bueno, somos jóvenes y nos gusta lo fácil, por eso tendemos a hacerle caso a lo que nos brinde más asequible. La educación es tan necesaria que ni nos llegaríamos a imaginar hasta que para normas tan simples como de cortesía en la calle las necesitamos. Todos los pequeños valores los necesitamos en el día a día, cosas tan simples como esas y muchas personas que no saben que son necesarias. ¿Qué sería de las calles de Medellín sin tolerancia? Todos golpeándose porque sí, sin alguna razón. Por eso la educación, por más mínima que sea, la necesitamos. Debemos aprender a adquirir conocimientos, ponerlos en práctica por nuestra propia conveniencia, formar nuestro futuro, y para hacer todo esto necesitamos ser educados mediante materias tan simples como la ética y valores hasta materias bastante complejas como matemáticas o química. Para esto necesitamos interesarnos en el estudio, ya que si no lo hacemos ahora que tenemos la mente para hacerlo, después se nos hará más difícil. Colombia necesita generar competitividad, gente capaz de salir adelante, tanto si puede llegar a otro país a demostrar que los colombianos no son todo lo que la imagen que tienen de nosotros. Es hora que nosotros los jóvenes seamos el cambio que nuestro país quiere tener. Si tan solo todos los jóvenes se lo propusieran, solo a dejar su mediocridad o su conformismo, Colombia estaría lejos, tanto como para llegar a ser uno de los mejores países, donde está el mejor científico del momento, donde está el mejor matemático. No solo necesitamos la mejor modelo o las cosas de moda, necesitamos gente inteligente, gente para organizar la imagen ya destruida de Colombia. Muchas gracias. Debe haber mucha comprensión y corrección por parte de los docentes, que son las guías a nivel educativo, como también de las demás personas que rodean a dicho sujeto. El adolescente puede presentarse rebelde y voluble debido a los repentinos cambios hormonales que transforman su cuerpo, que haciendo estos un modelo que se muestra apartado del aprendizaje influye mucho en él, ya que por los mismos se muestra disposición de aprendizaje, voluntad y participación por parte de los jóvenes en su proceso de aprendizaje. Esto abarca cambio de pensamiento, nuevas formas de ver el mundo, de interactuar con las demás personas, que con una educación de calidad pueden ser aprovechados y bien guiados para que el joven encuentre en la educación el camino para lograr lo que se propone a largo y corto plazo. La educación es el cambio que todos queremos ver, pues con él se cambia radicalmente la manera de pensar de un sujeto, que bien dada podría ayudar a países en vía de desarrollo o con altos índices de pobreza a surgir, pues cuando los jóvenes son bien educados y saben qué es lo que desean desempeñarse en un futuro, los índices de desempleo serían menores, debido a que cuando se hace algo con gusto, usualmente se hace bien, y por consiguiente habría una mejor calidad de vida a nivel estándar. Hablando en términos generales, la educación no es solo el proceso del cual deben encargarse las entidades gubernamentales para hacerse de un buen modo, sino que desde la infancia deben inculcarse buenos hábitos de estudio en los jóvenes, que le hagan despertar gusto por el saber. Con esto quiero decir que la educación, para que sea eficaz y productiva en el ámbito juvenil de un país, no solo debe replantearse a modo de enseñanza, sino también de aprendizaje, pues no se ganaría nada si hay buena enseñanza, pero no hay disposición por parte del joven. Gracias. Bueno, la educación, un derecho que todos los colombianos deberíamos de tener, y enmarcado en nuestros derechos se convierte a veces en una ironía.
Cuando llega el momento de que a veces abro comillas, derecho, cierro comillas, es imposible hacerlo real. Cuando la injusticia pregona este término de derecho, pasa a ser un destruido y se convierte más en un privilegio. Colombia representa u ocupa un 6.6 de analfabetismo a nivel mundial, aproximadamente con 1.672.000 analfabetas, y ocupa el puesto 61 de 65 países evaluados a nivel mundial de educación, pruebas PISA. En ese entonces, cuando queremos tener buena educación, pero con tantos problemas que poseemos, pienso, ¿dónde está nuestro derecho de la educación? ¿Acaso si es un derecho, si está bien fundamentado? Muchos columnistas como Juan Gosaín explican el porqué de nuestra educación y sus deficiencias, haciendo referencia a las pruebas de nuestro puesto ocupado, y empieza a descifrar, a encontrar posibles soluciones de dicho resultado, dando en sí la duda de que si el problema es de nosotros como estudiantes o las pocas posibilidades de estudio. Aún así, determina que aunque seamos perezosos y mediocres, a nuestro sistema le hace falta mucha cobertura, calidad de conocimiento de profesores y mal pago a los profesores, aunque se haya regido el estatuto de la Ley 715 del 2001 o nuevo estatuto, la cual abarca al profesor y paga por su conocimiento. Muchos de los profesores todavía están regidos en el estatuto de la antigua ley de 1979, y a ello se impide que un maestro se le pague por su conocimiento. Otros se van por la parte de politiquería y le echan la culpa al presidente. Otros se niegan y dicen que tenemos excelente educación, y hasta se ve apatía en los mismos colombianos acerca del tema. Bueno, sea por muchas razones, sea por una o no sea por ninguna, el tema de encontrar la solución a nuestro analfabetismo y problema de ello, varias respuestas, depende del perfil de cada persona. Se presta para muchas subjetividades. No vamos muy lejos, hablemos del inglés, en el cual anualmente Colombia en el ICFES solo saca un 7% de satisfacción en las pruebas de inglés y sentido de conocimiento digital. Mejor no hablar, es una cifra muy alarmante. Otra estadística encontrada es de los países por nivel de competición, evaluando así a 80 países, del cual Colombia ocupa el puesto 65. Alarme, entristece ver a estos tipos de cosas, pero hay que admitir la realidad. Aquel derecho al cual todas las deidades y conductores de nuestro país hablan se convierte en una burla y en una mentira. Deberían implementar más vacantes, niveles de educación, colegios en veredas, infraestructura, buena educación, cobertura, ayudar a la pobreza y métodos que los niños no caigan en tanta violencia, pero en ello está la relación, prefieren quedarse con lo mismo, porque gastar un peso más es un político menos feliz, un político con menos sueldo por muchas veces no hacer nada. Somos el futuro del país, somos el bienestar y la competitividad, pero ¿qué hacer al respecto para mejorar esto? Si el ministro de Educación calla, si debemos salir todos los estudiantes con un nivel de inglés de bachillerato B1 según el marco común europeo, y esto no cumple, si cada día que pasa hay más desempleo por falta de conocimiento, y si cada profesor por tiempo se rebaja el sueldo, ¿qué pasa? ¿Qué quieren? Tal vez un país mejor y excelente, pero sin invertir. En este país tenemos dos posibilidades de estudio, tenemos la pública tanto como la privada, pero aquel que no tenga para estudiar en una universidad privada y sus deseos y habilidades no se sumen para pasar en una universidad pública, tendrá que hacer un préstamo para poder estudiar y pagarlo la mayoría de la vida o no estudiar. Y a esto le llamamos equidad. Para ello cito una frase de Albert Einstein: no juzgues a un pez por su habilidad de subir a un árbol, porque toda la vida pensará que es un inútil. Pero soñemos, que soñar no cuesta nada, y eso que si en nuestro camino no nos reprimen nuestros deseos. Otra cosa es que en nuestros colegios no nos enseñan a humanizarnos y perfeccionarnos como seres humanos, y no que solo nos enseñen a ser máquinas tragadoras y productoras de dinero. Simplemente busquemos nuestra felicidad, porque es la base de nuestro éxito.